¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Bien, entonces recordando que ya empezamos la Semana Santa, entonces hemos visto un videíto con respecto a ello, ¿sí? Pero también nos toca ver el tema de sucesiones aritméticas y geométricas, ¿no? Entonces, vamos con esto, ¿sí? Bien, primero, ¿qué es una sucesión, no? Nuevamente, entonces, eh, a ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? ¿Podría levantar la mano el que quiera leer? En caso contrario, yo designo, ¿no? 3, 2, 1. Parece que nadie. Entonces, Daniela Pajuelo, ¿podrías leernos la primera parte de qué es una sucesión? Daniela. Es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de elementos, números, letras o figuras, ordenados de forma que se puede distinguir al primero, al segundo, al tercero, etc. De acuerdo a una determinada ley de formación, fórmula de recurrencia o criterio de orden. En este capítulo estudiaremos específicamente el tema de las sucesiones numéricas. Ok, muchas gracias. Bien, entonces la primera sucesión que tenemos por acá es la sucesión aritmética, ¿no? O también llamada lineal o de primer orden. ¿Sí? Se le llama así de primer orden o lineal porque el término enésimo está expresado en función de un coeficiente, bueno, un exponente 1, ¿no? El n tiene exponente 1, ¿sí? Entonces por ello se le llama lineal o de primer orden. Bien. Entonces nos dicen que es aquella sucesión en la cual se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, el de mayor posición menos el de menor posición, es constante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la diferencia del quinto término con el cuarto, entonces tendremos una diferencia de 6, ¿no? Lo cual nos vendría a indicar la razón de la sucesión, ¿sí? Entonces recordar que para las sucesiones, ¿sí? Todo tipo de sucesión, necesitamos como mínimo 4 términos, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, les viniera una sucesión con 3 términos y les piden predecir el cuarto, entonces ustedes deberían de marcar que esa sucesión es imposible de resolver o es una solución ambigua, ¿no? En todo caso, si no hubiera una clave, probablemente sería ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, ya por si acaso, allí estoy mencionando un punto, ¿no? Un punto que podría venirles en su examen parcial, ¿no? Que recuerden va a ser la próxima semana, ¿no? Bien, entonces dice acá, las sucesiones aritméticas dice que están regidas por la fórmula de recurrencia llamada término enésimo, la cual se calcula con la siguiente fórmula, ¿no? Entonces nos dicen el término enésimo sería n por r más t sub 0, ¿no? Donde t sub 0 vendría a ser el término anterior al primero. El r vendría a ser Profesor, nuestra la razón. otra semana sería el examen, los exámenes Sí, parciales. las próximas semanas están programados. Ajá. Bien, razón aritmética, n nos vendría a indicar la posición de cada término, ¿sí? Entonces, no es la única forma de calcular el término enésimo, también podríamos calcularlo con el t sub 1, ¿no? Y sería de la siguiente manera. Entonces, reemplazando el t sub 0, ¿sí? Porque el t sub 0 es t sub 1 menos r, lo reemplazamos en esta ecuación y vamos a ver qué nos queda, ¿sí? Allí tendríamos la otra fórmula, a menos que esté apuntada, no, no está, ¿no? Entonces, t sub n es igual a r por n más t sub 0, pero en vez de t sub 0 voy a colocar t sub 1 menos r. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Factorizamos el r, ¿no? Factorizamos el r, entonces quedaría paréntesis n, y acá nos quedaría el menos 1, ¿no? Entonces, más t sub 1, ¿no? Entonces, también de esta manera, con el término 1, también podríamos calcular nuestro término enésimo de la sucesión aritmética, ¿sí? Seguramente ya lo conocían, pero si no, pues podrían anotarlo allí al ladito de su libro, ¿no? Entonces, solamente, ¿qué es lo que hice? Reemplazar, ¿no? Y nada más. Muy bien, entonces continúo. Continúo. Siguiente punto que vamos a ver es la sucesión geométrica. Bien, en la sucesión geométrica se cumple lo siguiente, ¿no? En este caso nos dice que el cociente, ¿no? Y nótese la diferencia, ¿no? Acá dice que es el cociente de dos términos consecutivos, o sea, el de mayor posición entre el de menor posición, es constante. Por ejemplo, si dividimos el término 4 entre el término 3, obtenemos 3, ¿no? Y eso vendría a darnos la razón, ¿no? O bueno, en este caso,
Bueno, la razón geométrica, ¿no? La razón geométrica. Entonces nos dice, las sucesiones geométricas están regidas por una fórmula de recurrencia llamada término enésimo, el cual se puede calcular de la siguiente fórmula, ¿no? Y nuestra fórmula ahora sí solamente tiene el t sub 1, ¿no? Nos dice t sub n es igual al primer término, que vendría a ser el t sub 1, por q elevado a la n menos 1, ¿no? Claro, donde q vendría a ser nuestra razón geométrica, ¿no? Y n vendría a ser la posición que tiene cada término, ¿sí? Bueno, en esta no hay nada más que recordar, ¿sí? Y por último, tendríamos a la última sucesión, que es bastante importante también, ¿sí? Porque con esta ya vemos todos los posibles casos, ¿no? Entonces nos dice acá, es aquella sucesión cuyo término enésimo tiene la forma de un polinomio de variable n, ¿sí? Donde n pertenece, ajá, acá faltó, ¿no? Dice en su libro, debería ser z, ¿no? Bueno, acá dice n, ¿no? Naturales positivos. Bueno, naturales positivos son lo mismo que los zetas, ¿no? Entonces podemos poner naturales, ya, tal cual está en su libro, ¿no? Entonces nos dice, el término n vendría a ser el a sub 1 por el n elevado a la k, a sub 2 por n elevado a la k menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al último término que vendría a ser a sub k más 1, ¿sí? Nótese que acá tenemos el exponente del n que va desde k y va hasta el 0, ¿no? Entonces, es una sucesión polinómica de grado k, ¿no? Entonces, por acá nos dice, dentro de las sucesiones polinomiales podemos identificar, dependiendo del valor de k, a las sucesiones lineales, cuadráticas, o sea, de orden 2, ¿no? Etcétera, ¿no? Cúbicas, cuartas, quintas y demás, ¿no? De manera que, en general, el término enésimo de una sucesión polinomial es, bien, y por acá nos mencionan, ¿no? Dicen T sub 1, T sub 2, T sub 3, estos son los términos que se encuentran en la primera línea, ¿sí? En la segunda línea, ¿qué encontramos? Pues encontramos R1, R2, R3. Bien, todavía no se da una constante en estos términos, ¿sí? Luego, si seguimos, pues sería un S1, S2, S3. Seguramente hasta acá hemos llegado en algún punto, ¿sí? Y hasta acá se darían las sucesiones cuadráticas. Sin embargo, si de todas formas continúa la sucesión, entonces tenemos una fila más, ¿sí? Y probablemente haya otra fila más, solo que acá ya la han considerado en la quinta fila el valor de v, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que v es constante, ¿sí? Y donde es constante, entonces allí termina, ¿no? Allí termina nuestro análisis prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues de la siguiente forma, ¿no? Entonces, acá está escrito de una manera, pero yo lo voy a escribir de otra forma, ¿ya? Como yo sé que con ustedes ya he llevado combinatorias, análisis combinatorio, entonces podemos tomarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, el término enésimo va a ser escrito como la combinatoria de n-1 en 0, ¿sí? Por el t sub 1, en este caso, ¿sí? Por el t sub 1, más combinatoria de n-1 en 2, en 1, por el t sub 2. Bueno, el r sub 2 en este caso, ¿no? El término siguiente, ¿sí? El primero, luego por el segundo. Ajá, entonces era R sub 1. Sigo, sería combinatoria de n-1 en 2 del siguiente término, S sub 1, más combinatoria de n-1 en 3 multiplicado por U sub 1, más combinatoria de n-1 en 4 multiplicado por v, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podríamos escribir cualquier sucesión polinomial. Y cuando acabamos de escribir, entonces solamente acabamos de escribir nuestras combinatorias cuando encontramos un valor que vendría a ser constante, ¿no? Entonces, allí terminamos de escribir nuestra ecuación. Bien, entonces acá tenemos nuestra formulita, ¿no? Nuestra formulita. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es la combinatoria, no? ¿O qué cosa era? ¿No? Entonces, eso está por acá, ¿no? ¿Sí? Acá está, ¿no? Por ejemplo, combinatoria de n-1 en 1 vendría a ser solamente n-1, ¿sí? Combinatoria de n-1 en 2
vendría a ser esto de acá, ¿no? n-1 por n-2 entre 1 por 2, ¿sí? Entonces, es otra manera de nosotros recordarnos esta misma secuencia, ¿no? Que en este caso era la sucesión polinomial. Bien, una advertencia nos dice, en los exámenes de admisión de la San Marcos, la sucesión polinomial de segundo orden es un tipo de pregunta frecuente, ¿no? Y para ese caso también tendríamos una formulita, ¿no? Que evidentemente se desprende justamente de lo que les estoy colocando acá. Claro que la formulita ahí sería con este término y este término, ¿no? Hasta allí tendríamos una cuadrática, ¿sí? Bien, no solamente en la San Marcos, ¿no? También en la agraria y en la única, bien, ese tipo de series. Bien, entonces continuamos. Bien, por acá nos mencionan la sucesión de Fibonacci, ¿no? Muy importante también tenerla en cuenta, ¿no? Entonces allí lo tenemos, ¿no? Sucesión llamada de Fibonacci, ¿no? El 1, 1 nos da el siguiente, 2, 1 y 2 nos da el siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro de resumen para nuestra serie aritmética, geométrica y cuadrática, ¿sí? Por último, me indican una notita, ¿no? Nos dicen, para calcular el término general de una sucesión a partir del késimo término, utilizamos las fórmulas, ¿no? Las fórmulas anteriores ya aprendidas. Bien, chicos, entonces ahora sí, empezamos rápidamente con los ejercicios, ¿sí? Recordar, el día de hoy no tienen exámenes parciales, pero sí tienen que presentar global y tarea, ¿no? Entonces, el problema 1 vendría a No, ser profe, ¿No hay tarea, ¿no? examen, teacher? No, el día de hoy no hay exámenes. Dirección académica nos han dicho que van a ser a partir de la próxima semana, ¿no? Entonces, están salvados por Semana Santa. Ah, sí, teacher, yo estudio para la pública. ¿Así? Ya, estudia más entonces. Entonces, dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Entonces, notamos rápidamente que esto se trata de una sucesión aritmética con razón igual a 4, ¿no? Por lo tanto, diremos, el término enésimo, bueno, antes de mencionar el término enésimo, vamos a ubicar quién sería nuestro término 1, ¿no? ¿Quién sería el término 1? A ver, Daniela. Término 1, ¿quién sería? En este caso. Uy, a ver, Mayumi, ¿me ayuda? ¿Cómo sería? ¿Quién sería nuestro término 1? ¿Quién es el no, término profe, 1? necesito estudiar oficialmente para tratamiento matemático. Bueno, por ahí me comentan 7, ¿no? 7, ¿sí? Término 1 sería el 7, ¿no? El primer término, ¿sí? Nada más. Nuestro R, ¿quién vendría a ser nuestro R? A ver, pregunto a mm, Alejandra Morillo. Morillo 10. ¿Quién sería nuestro R en este caso? Alejandra, ¿estás allí? Uy, a ver, Camila, en todo caso, ayúdanos, por favor. ¿Quién sería nuestro R? 4. Correcto, ¿no? 4. Vendría a ser la razón, ¿sí? Y ahora sí, ¿no? Puedo escribir el término enésimo. El término enésimo será... Ah, antes de escribir el término enésimo, podría escribirlo con el término 1 o podría escribirlo con el término anterior al primero, ¿no? Que vendría a ser... ¿Cuánto vendría a ser el término anterior al primero? A ver, 3. pregunto. 3, ¿no? Y ahí está. 3. Entonces, voy a escribirlo con el anterior al primero, ¿sí? Sería R por N. Entonces, sería 4 por N más el término anterior al primero, o sea, 3, ¿sí? Y se acabó, ¿no? Y se acabó. Este vendría a ser nuestro término enésimo. ¿Listo? Solo es una aplicación de la formulita, ¿no? No hay mucho más. Entonces, cuestión de identificar, ¿no? ¿Quién es cada término, ¿no? Listo, chicos. ¿Consultas, dudas? Creo que está simple, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, igual, por favor, hágala llegar al menos por el chat, ¿no? Si no, avanzamos. Bien. 5 segundos y avanzamos. 5, 4, ¿Qué, 3, profe? 2. ¿Sigo o espero? Dijiste. Ya. Sigo entonces. Vamos con el problema 2. Dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Esta vez ya no tenemos una sucesión aritmética, sino tenemos una sucesión geométrica, ¿no? ¿Y cómo lo noto? Pues porque apareció el 5, 10, 20 y 40, ¿no? Y cada uno de estos términos notamos que es por 2, por 2 y por 2, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver, vuelvo a consultar. ¿Quién sería nuestro término 1 en este caso? A ver, Adriano Iparraguirre.
¿Quién sería nuestro término 1? Adriano, are you here? Parece que no está. Sigo llamando a los de cámara apagada. Sayuri, Pío. Término 1, ¿quién sería? 5. 5, ¿no? 5. Uy, me respondió Darlene, pero bueno. 5, ¿no? Sí, es 5. Bien, nuestro R, o bueno, en este caso llamado Q, ¿no? Que vendría a ser la razón geométrica. ¿Quién sería? A ver, Verusca. ¿Quién sería nuestro Q? En este caso, 2. 2. Muy bien, gracias. Entonces nuestro término enésimo estará escrito de la siguiente manera. Término 1, que vendría a ser el 5, por Q, que en este caso es 2, elevado a la n menos 1, ¿no? Bien, y listo, ¿no? Se acabó. Se acabó el problemita. ¿Sí? Solamente habría que identificar quién es cada cosa. Nuevamente, ¿no? Bien, entonces 5 segundos y avanzo al siguiente ejercicio. Sí, recuerden que el problema 2, espejo o ¿Puedo azul. explicar, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar, por favor? Sí. Identificamos rápidamente el término 1, ¿no? Que vendría a ser el 5. Identificamos la razón, que vendría a ser 2, ¿sí? Y luego simplemente lo reemplacé en la fórmula, ¿no? La fórmula era t sub n igual a t sub 1 por q elevado a la n menos 1. Para este caso, el t sub 1 ya tenemos el valor, le coloqué 5. El q, el valor es 2, ¿sí? Lo reemplacé por 2 y el n menos 1 lo dejé tal cual, ¿no? Nada más, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, 5 Creo segunditos y que es avanzo. fácil. Sí, está fácil, solamente reemplazar. Bien, entonces 5 segundos y avanzo. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Problema número 3. Nos dice, indica los términos del lugar 15 en cada una de las siguientes sucesiones. Entonces, identifico rápidamente en la primera sucesión que vendría a ser una sucesión geométrica, ¿no? Una sucesión geométrica la cual, a ver, vamos a colocar acá, A. Sucesión geométrica, ¿no? Entonces vamos a ponerle ese puntito G, donde el t sub 1, en este caso, vendría a ser 1/8, ¿no? Nuestro Q, ¿cuánto vendría a ser? A ver, pregunto a Mayumi, a ver si es que se entendió. ¿Cuánto sería nuestro Q en este caso? ¿Cuánto sería nuestro Q, Mayumi? Uy, a ver, sigo Entre preguntando. 2 sería. ¿Entre 2? O sea, ¿cuánto sería? ¿Un medio? Entre 2, 8. Un medio, me dicen por allí. ¿Un medio será? ¿Qué opinas, Mayumi? Por ahí me puse una cara de gatito. ¿Será un medio? ¿O cuánto será? 2. A ver, 2 por ahí me dicen, ¿no? Claro, Andrea me dice 2. Y claro, ¿no? Identificamos acá 1/8. Entonces, por 2 me daría 1/4. 1/4 por 2 me daría un medio, ¿no? Por lo tanto, nuestro Q en este caso es 2, ¿sí? 2. Muy bien, entonces si quisiera hallar el término enésimo, no es otra cosa que reemplazar, ¿no? Término 1 vendría a ser 1/8, ¿sí? Nuestro Q vendría a ser 2 y bueno, el n-1 queda tal cual, ¿no? Pero a mí no me piden el término enésimo, me piden el término del lugar 15. Ah, bueno, entonces solamente reemplazo, en vez de n, le voy a colocar 15, ¿no? Entonces sería t sub 15 igual a 1/8 por 2 elevado a la 15 menos 1, ¿sí? Y nada más. Entonces 2 elevado a la 15 menos 1, eso es 2 elevado a la 14, ¿sí? Y acá tengo un 2 al cubo que está dividiendo. Entonces sería 2 elevado a la 14 entre 2 elevado al cubo, ¿no? Y esto vendría a ser resta de exponentes, ¿no? Entonces sería 2 elevado a la 11. ¿Cuánto es 2 a la 11? Recordar, ¿no? 2 a la 10 es 1024. Entonces 2 a la 11, el doble, ¿no? 2048, ¿sí? Entonces ahí tienen el A. Bien, vamos con la parte B, rápidamente. Identifico rápidamente que se trata de una sucesión aritmética, donde el término 1 vendría a ser 75, ¿sí? Mientras tanto, nuestra razón R vendría a ser, a ver, Daniel Zamora, ¿cuánto vendría a ser nuestra razón en este caso?
¿Cuánto sería nuestra razón? Seis. Menos 6, seis. ¿no? 6. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Porque está decreciendo, ¿no? Entonces sería menos 6. O si prefieren verlo de otra manera, recuerden que para hallar nuestra razón, tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Del término de mayor posición con el término de menor posición, ¿no? Entonces sería 63 menos 69. Entonces razón, menos 6, ¿ya? Muy bien, nuestro término enésimo, en este caso, está expresado de la siguiente forma, ¿no? Término enésimo vendría a ser, bueno, acá podemos hallar el término anterior al primero, ¿no? Para hallarlo con el t sub 0, ¿sí? El término anterior al primero, ¿quién sería? A ver, pregunto a Alison, al guay. ¿Cuánto sería nuestro término anterior al primero? Nuestra razón es menos 6. Uy, Menos bueno, 5. menos 5. Creo que no, ¿ah? El anterior al primero sería el término que se encuentra por acá, ¿sí? Si nuestra razón es menos 6, ¿a quién le tenemos que restar menos 6 para que nos genere el 75? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿vendría a ser a qué número? Al 81, ¿no? Al 81, ¿no? Claro, porque 81 menos 6 sale 75. Entonces, el t sub 0 sería 75. Lo he escrito de esta manera porque va a ser un poco más fácil, ¿no? Me voy a ahorrar un pasito, entonces, menos espacio, ¿no? Entonces sería t sub 0, 75, más r menos n, ¿no? O sea, menos 6 por n, ¿no? Bien, el negativo puede salir, ¿sí? Entonces borro y sería simplemente menos 6n, ¿no? Menos 6n. Pero otra vez, a mí no me piden para hallar el término enésimo, ¿no? A mí me piden hallar el término del lugar 15. Entonces, el término del lugar 15 sería hallado de la siguiente forma, ¿no? Reemplazo al n por 15. Y sería 75 menos 6 por 15. ¿Cuánto es 6 por 15? Eso sería 90, creo, ¿no? 1, 2, sí, 90. Entonces, nuestro término 15, o término de posición 15, sería menos 15, ¿sí? Y se acabó, ¿no? Entonces ahí tenemos respuesta para el A y para el B, ¿ya? Listo, chicos. Entonces los dejo aquí 45 segundos y avanzo con el problema 4, ¿sí? Si hay dudas, por favor, consultar, ¿sí? A diferencia de los dos anteriores, lo que hemos hecho es aplicar para un valor de n, ¿no? Que en este caso me han pedido para posición 15, ¿sí? Y en ambos casos he aplicado eso, ¿no? Para la sucesión ¿Se geométrica, puede retroceder? ¿puedo retroceder a la diapositiva anterior? Ah. Ya, retrocedo 5 segundos, ¿ah? 5, 4, 3, 2, 1. Avanzo. Bien, les quedan 10 segundos por acá. Entonces, también voy contando. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, vamos al siguiente, ¿sí? Y último ejercicio. Ya no creo que nos alcance el tiempo para más. Entonces, avanzo. Problema 4. Dice, en una progresión aritmética, el sexto término es 28. ¿Ya? El sexto término es 28. ¿Eso qué quiere decir? Que me están hablando del t sub 6, ¿no? Y luego me dicen que el decimocuarto término es 68, ¿sí? Y me dicen calcula el vigésimo término. El vigésimo. ¿Quién es el vigésimo, por cierto? Vigésimo. ¿A qué le suena? ¿Término de qué posición? A ver, voy anotando. El sexto término es igual a 28. El término de lugar 14 es igual a 68, ¿no? Bien. Y a mí me piden calcular el término de lugar 20, ¿no? Gracias. Entonces, el vigésimo, ¿no? Sería el término de lugar 20. Si me hablasen de vigésimo primero, sería el término de posición 21, ¿ya? Entonces, por acá puedo calcularlo. Podría ser con el t sub 0 o con el t sub 1, pero como ya es costumbre para hacerlo más rápido, lo hacemos con el t sub 0. Entonces, tenemos t sub 6, ¿no? Bien, entonces, si quisiéramos hallarlo como si fuera el término enésimo, sería
T sub 6 o T sub n, piénsenlo así, sería igual T sub 0 más n por r, ¿no? Pero en este caso, ¿quién es nuestro n? Bueno, nuestro n sería el 6, ¿sí? Entonces colocamos más 6r, ¿no? Más 6r. Bien. Y en el segundo caso, pues lo mismo, ¿no? Pensamos a esto como si fuera T sub n, ¿no? Y sería T sub 0 más, y en este caso, como el n vale 14, entonces decimos más 14r, ¿sí? Más 14r. Muy bien, entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, prácticamente, ¿no? Las incógnitas son T sub 0 y r. Entonces, puedo llamarles 1 y 2 y hacer la resta, ¿no? Hacemos una diferencia. Entonces, al hacer la diferencia, nosotros obtenemos algo bastante simpático, ¿no? Entonces, el T sub 0 con el T sub 0 se van, ¿no? 14R menos 6R, eso es 8R. 68 menos 28, eso es 40, ¿sí? Por lo tanto, nuestro R tendría de valor 5, ¿sí? Como tenemos que el R5 podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Yo voy a reemplazar en la primera. 28 es igual a T sub 0 más 6 por 5. Bien, entonces de acá puedo saber que el T sub 0 es igual a menos 2, y con eso nosotros tenemos la fórmula del término enésimo. Nuestra fórmula del término enésimo estará escrita de la siguiente forma. T sub n igual a menos 2 más n por r, en este caso 5 por n, ¿sí? Ya tenemos la fórmula del término enésimo, por lo tanto podemos hallar lo que nos piden, ¿no? Me piden T sub 20. Sería T sub 20 sería igual a menos 2 más 5 por 20. Esto sería 98. Bien, chicos, si hay consultas, por favor lo hacen en 10 minutos, en los próximos minutos de la clase, ¿sí? Ya se va a cortar la sala, entonces nos quedan solo segundos. Tomen una captura, si antes que se corte. Bien, nos vemos en breve, chicos.